Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Ya estamos con nuestro invitado aquí en la mesa de trabajo de Huancavilca y Patti lo va a presentar. Así es, gracias, economista. Está con nosotros en la mesa de trabajo el doctor Osvaldo Moreno, para analizar los resultados de la consulta popular. Bienvenido, Osvaldo. Bueno, buenos días. Un gran abrazo a todas las personas que nos miran, nos escuchan, probablemente en el dial y en cualquier lugar del planeta, gracias a la tecnología. Encantado de estar aquí. Doctor Moreno, las expectativas que se creó el gobierno presidido por el licenciado Moreno, ¿usted cree que se cumplieron o no? Bueno, a mí me parece que formalmente anoche terminó la luna de miel y hoy, a partir de las 12 de la noche, es decir, ¿Con quién anoche, luna de miel? Con la sociedad estaba, digamos, después de una segunda vuelta bastante, digamos, apretada, terminó un poco la expectativa, la esperanza y hoy empieza, digamos, ya formalmente el matrimonio, es decir, ya el gobierno, ya el presidente Moreno ya debe dejar de hablar, digo, desde mi punto de vista, de la mesa servida, de la corrupción, esos trabajos de los organismos de control y dedicarse ya estrictamente al gobierno. Yo creo que ya es momento de gobernar, ya con este espaldarazo que le ha dado, digamos, el país con el resultado. ¿Usted cree que se ha consolidado el gobierno con este resultado? A mí me parece que Moreno es muy hábil, bastante hábil, porque es una situación muy curiosa donde para mí, obviamente es mi lectura, esta consulta terminó, o fue ya, porque ya has pasado una primaria desde el oficialismo, ¿no? Donde había dos bandos, digamos, el correísmo ortodoxo encabezado por Correa y el otro bando, digamos, el correísmo moderado, ¿no? Y los enemigos de siempre, el correísmo ortodoxo, se sumaron finalmente, porque no veo yo, por ejemplo, veo que hay un resultado del no, que es responsabilidad absoluta, o del expresidente Correa, la derrota o la victoria en el caso que hubiera pasado, y veo una precooperativa de liderazgo donde hay 200, digamos, cooperados, digamos, o ya no son damnificados en este caso, que usted ve que ya ganó desde Dalo, Agdalá, Avanza, Lazo, todos ganamos, ¿no? Pero y más ¿quién allá, es el padre, definitivamente? yo creo que no sé quién lo vaya a capitalizar políticamente a futuro, porque eso no soy futurólogo, pero sí creo que el gran ganador en ese sentido, hay que reconocerlo, es Moreno, ¿no? En ese sentido Moreno consiguió eso, pero hay muchas lecciones, economista, y yo creo que hay que hacer una reflexión. Nosotros podemos, porque lamentablemente las consultas en nuestro país son de orden coyuntural, no son para un orden institucional. En los 70 hicimos una para que Don Buca no sea presidente, en los 90 una para que Agdalá no vuelva, hace 6 meses otra para que Lazo no sea, acá vamos a hacer otra para que Correa no vuelva. Entonces esas cosas hacen muy frágiles la institución. Entonces usted puede inhabilitar a Segismundo si quiere, a la mascota del presidente, pero mientras el otro lado, el otro bando, digamos, lo que debió ser la tendencia o lo que debió ser el ámbito de la ideología, digamos, contraria al socialismo del siglo XXI, o sea, lo que debió ser una respuesta automática con un liderazgo alternativo, con una tendencia, con cuadros, etcétera, etcétera, mientras no entiendan que la vía no es poner el primer cajero automático humano viviente de candidatos, sino generar un proyecto político con respecto al señor Lazo, el señor Álvaro Noboa en su momento, pero mientras no entienda la tendencia ideológica contraria, que no pueden darle esa responsabilidad a la prensa, porque en la primera etapa del correísmo, la prensa privada fue la oposición, porque no había oposición, fue una responsabilidad histórica que tuvieron, que la historia juzgará. En la segunda etapa del correísmo terminó siendo esta responsabilidad del mismo correísmo. Entonces no hay, y yo no le echo la culpa a la prensa, ni siquiera al leninismo, al correísmo. Yo creo que la ideología contraria, que es necesaria, no necesariamente porque yo esté a favor o en contra, que haya un contrapeso ideológico, no existe. Y ojalá surja después de esto, porque de lo contrario yo creo que va a suceder. No es con Correa, será con Juanito, con Pepito, con Juan. ¿Correa está acabado? Mire, Churchill, que le cuento algo, un tema ideológico, pero Churchill, por ejemplo, ordenó el bombardeo de Dresden, ¿no? Una ciudad que ya estaba rendida con casi 200.000 muertos y no estuvo ni una vez siendo juzgado. Pero al margen de eso, Churchill dijo una frase muy célebre que me genera mucha reflexión. Él decía que la política es igual o más peligrosa que la guerra, porque la diferencia es que en la política mueres muchas veces y en la guerra mueres una sola vez. A mí en lo personal me parece que hicimos un símil alguna vez en estos micrófonos con el velasquismo y el correísmo. Creo que es más parecido al chavismo o otras analogías que se utilizan por la coyuntura. Pero en todo caso me parece que el hombre tiene 50 años, entiendo que todo el tiempo pasa trotando en bicicleta por aquí, anda 3 horas de ejercicio todos los días, vive en Bélgica, imagino, yo qué sé, pero en todo caso es un tipo que tiene 50 años, es un tipo que yo no creo que sea el principio del fin, y aparte en el Ecuador las cosas son muy frágiles, con todo respeto, ayer vi todas las cadenas de televisión, sin excepción, era un desahogo, no había una sola voz alternativa, una voz que haga un balance, o sea, pasamos del linchamiento de personas al linchamiento de provincias, ahora Manabí, por Dios, respeto para Manabí, con todo respeto, perdóneme que alce la voz, respeto para el resultado y respeto para Manabí. Entonces, esto por Dios, o sea, no podemos pasar del un extremo al otro extremo. Entonces, yo anoche vi un desahogo donde era un concurso de quién odiaba a Correa, y está bien,
Pero si no aprendemos la lección de lo débil que es nuestra institucionalidad, porque esto se puede revertir en 2 patadas, como es nuestro país, con todo respeto, economista, y no voy a alzar la voz, sino que me parece una cosa de loco. Mañana, perdóneme, es que yo no soy candidato a nada, pero mañana resulta que el señor Correa, mañana se desgasta, qué sé yo, políticamente el presidente, porque es normal, lo anormal sería que no haya desgaste político, y resulta que consigue mayoría, convocan otro proceso constituyente, y mañana se revierte esta vez. O sea, no hay nada más frágil en nuestro país, porque ese es el gran mal. El gran mal de nuestro país no es el socialismo del año 1, el liberalismo a gogó, la política, los LBT, porque ahora son movimientos políticos. El gran problema de nuestro país es que nunca, y vamos a hablar en plural, apostamos a la institucionalidad. Entonces estamos llorando por el socialismo perverso, el populismo. Pero ¿qué pasó en la otra orilla? ¿Por qué presentaste en la otra orilla? ¿Y qué vas a presentar en el futuro? Porque si no aprendemos de esta lección, insisto, lo que venga puede ser igual o peor. La diferencia es que sobre Correa hay denuncias serias de corrupción. Aquí no se trata simplemente es que tú fuiste malo conmigo y entonces estoy resentido y quiero venganza, sino es que hay serios indicios de corrupción, está eso en manos de la justicia, y eso podría ser entonces sí el fin de Correa, porque sí, tú tienes razón, una constitución se la cambia en países como esto en 2 patadas, pero una pena de cárcel no. Bueno, eso mi querido Lenín, ya está en manos de la justicia. Yo alguna vez en estos micrófonos, cuando hablábamos del tema de Glass, yo decía que esto no es un tema de redes sociales, de linchamiento mediático, de prensa, de políticos, de amigos, enemigos, es un tema de la justicia. Ya está preso el señor Glass, ya podemos hablar de algo en sentencia. En el tema de lo que pueda determinar la justicia con el señor Correa, no lo sé porque no soy juez ni soy abogado, pero al menos en el otro tema, yo creo que definitivamente Correa fue un tipo que levantó muchísimas pasiones, gente que lo detesta con su vida, gente que lo ama con locura, y esa es la política, ¿no es cierto? Una cosa, Osvaldo, tú, sí, ¿cómo no? hay quienes dicen, ahora sí ya todos están alineados o definidas las posiciones. Y yo le decía hace un rato al economista Clever Chica que no es así, que hay mucho correísta camuflado que sigue en el closet. Que sigue a ver, que llegan todas, antes de salir todas las mañanas a trabajar en el gobierno de Moreno, se van prendiéndole una vela a la foto de Rafael Correa, que la tienen, sí, guardada en el closet. Y al volver en la noche le prenden otra. ¿Qué tanto tú crees que pueda ir contribuyendo a ese desgaste, que es normal, pero qué tanto crees que pueda acelerarlo, dinamizarlo, el tener al enemigo dentro de la casa? Mi querido Lenín, y usted es un hombre que viene también de las ciencias sociales. Hay un hueco, de todo lo que vi ayer en la televisión, pero vi pocos analistas. Bueno, había hombres como Urbano de Lara, que lo admiro, estaba Ulloa, en otros canales también sí hubo analistas, digamos, formalmente formados, valga la ignorancia. Pero de todas las cosas que existen en nuestro país, hay un hueco, hay una laguna mental histórica con respecto al velasquismo. Y esto es muy básico. Hoy en día, cuando usted va al médico, ya no es abra la boca, no, ¿de qué murió tu papá? De tal cosa. ¿Y qué tiene tu abuela? El ADN. Entonces tenemos una laguna mental histórica. Tal es así, y esto es vergonzoso, y se lo digo, bueno, no tengo calidad moral para ir a la academia porque yo di el paso a la academia para dedicarme al emprendimiento en la consultoría. Pero más escrito el velasquismo, creo que la obra más extraordinaria que se hizo sobre Velasco la hizo un extranjero que se llama El Gran Ausente, una tesis doctoral del señor Morris, que murió de la forma más idiota en Bogotá, murió de una bronquitis, se murió y quedó el último capítulo del quinto velasquismo. Es lo mejor que se hizo. Entonces, hay que analizar un poco el velasquismo. ¿Por qué le pongo el ejemplo del velasquismo? Porque Velasco, y pasó con Perón, que es peronismo, el chavismo es chavismo, no hay que usar esta impronta muy mayamera, muy de Miami, de gente que nunca en su vida pisó Latinoamérica, nietos, descendientes, que hablan en español pero piensan en inglés británico. Pero en todo caso, el caso del correísmo puntualmente es un tema más o menos como Perón. Cuando Perón le preguntaban, general, hay gente mala en el gobierno, él respondía sí, lo que pasa es que los buenos son muy pocos. Entonces yo creo que Correa es el típico caso del rey, entre comillas buenos para algunos, que se rodeó de gente mala. Es verdad, Correa estuvo rodeado de casi una banda delincuencial. No lo digo yo, lo dicen las autoridades de control, lo dicen los jueces. No todos, obviamente, porque sería una generalización. Pero en todo caso, el 80%, o sea, lo que está pasando hoy en el Ecuador, hace no mucho pasaba a la inversa. El 80% votaba por lo que decía Rafael Correa. Y esto yo creo que a Correa le da una dura lección, porque Correa siempre la tuvo, digamos que el viento de cambio lo tuvo a favor, siempre ganaba, siempre tenía. Ahora, yo creo que a la inversa de lo que vaya a suceder con Correa, porque para mí Correa ya, lo que usted me pregunta es un tema de la justicia. ¿Qué viene después? Aprenderá lo que debió ser la alternativa ideológica, es decir, la derecha conceptual, ¿no? Que puede ser uno de izquierda, derecha, pero creo que es necesaria. La lección histórica para presentar una alternativa al país de un proyecto político,
o seguirán a la expectativa y vendrá el próximo Correa, que no se llamará Rafael, se llamará Juanito, o seguramente está en la escuela, no lo sé, o la mamá le hizo esta noche, o está en el asilo, no lo sé. Pero si no se aprende de esta lección histórica, insisto, podremos inhabilitar a Segismundo, a toda la banda, o a todos los amigos, a todos los primos, etcétera. Pero si no presentamos una alternativa, hoy fue Correa, ya lo inhabilitado, mañana va a ser Juan. 7:47 en Huacavilca 8:30 dialogando con el doctor Osvaldo Moreno, analista político. Entonces el problema a todo esto es cultural. Mire, nosotros tenemos un gran problema, y es en general, no creo que sea bueno o malo. Uno cuando crece cuestiona a los padres, uno no deja de amarlos por eso, porque claro, mi papá no ha sido perfecto. Entonces, lo mismo pasa con los países. El hecho de que uno analice o critique a la nación no significa que no quiera al país, ¿no? A mí me parece que nunca apostamos a la institucionalidad. Ese fue el gran error que cometimos. Y también tal vez, no sé, falta de, no decir valentía, pero sí de severidad en algunas personas que tuvieron que dar el paso en su momento y no lo dieron, por razones que bueno, que la historia puede juzgar. Pero más allá de eso, nunca apostamos a la institucionalidad. Sacamos a Bucarán a los 6 meses por vías que no eran las correctas, ahora inhabilitamos a Correa, ayer lo hicimos a Lazo, antes de ayer a Don Buca. Entonces, no, insisto, no hay un marco institucional, salvo que nos duró, tuvimos, no sé, Lenín, ¿cuánto fue? Un cuarto de hora institucional, 15 años hasta la caída, hasta el gobierno de Sixto Durán Ballén. Nuestro cuarto, pero no, entonces nunca. ¿Somos resentidos sociales? ¿Qué somos? No, yo no creo que sea eso. Yo creo que esa institucionalidad débil es producto, obviamente, porque mire, cuando cayó Glass, yo voy a las redes sociales, yo le tengo terror. Yo creo que cuando usted quiere hacer un ejercicio de grupo focal, de entrevista a profundidad, váyase a Twitter, que ahí tiene la muestra perfecta para Cumbayá y San Borondón. Ahí ve el pensamiento de Cumbayá y el pensamiento de San Borondón. Por eso yo ya no veo mucho Twitter, porque no quiero mimetizar. No es algo que sea bueno o malo, es una realidad que no creo que es la del país, ¿no es cierto? Es donde la gente se habla a sí mismo. A mí me parece que el país, nuestra patria, el Ecuador, ya desde su origen, por estado tapón, por un lado Uruguay para que no se pelee Brasil y Argentina, por otro lado Ecuador para que no se pelee Colombia y Perú, eso ya pasó, eso ya fue. No, pero más allá de aquello, yo creo que el gran problema es que nunca apostamos a la institucionalidad, nunca apostamos a un proyecto serio de país, nunca tuvimos paciencia, siempre jugaron los intereses, la cleptocracia, la bancocracia, la aristocracia y todas las clases. No pensamos en el largo plazo. Jamás hemos pensado a largo plazo. Jamás hemos pensado a largo plazo. Yo creo que esto que está sucediendo debería ser el preámbulo, y dígame demagogo, pero debería haber un proceso un poco más formal, no sé, una asamblea constituyente o algo que ya defina las reglas de los próximos ¿Usted 20. también estaría de acuerdo que haya una asamblea constituyente en el mediano plazo? Yo creo que sí. Tal vez en el largo, no necesariamente en el mediano. Tal vez que el presidente Moreno deje las condiciones para los que vengan, sean de la tendencia que los generen, porque ya es necesario crear un proyecto de nación para los próximos, como usted dice, 20, 30, como hacen los alemanes, como hacen los gringos, 20, pero aquí es a la coyuntura, aquí para que no vuelva a Correa, no, para que no sea Lazo, no, para que no sea Don Buca. Entonces, esas cosas no han variado y esas son las cosas, creo yo, que tienen que cambiar. Manaví le dio al no 3 preguntas, pero Guayas le da el 40%. Sí. Oiga, mitos. ¿Sabes qué, güey? Ustedes de esta radio van a hacer, güey, es que yo no puedo escribir, porque lamentablemente para escribir yo le tengo terror. No, le voy a decir, yo le tengo terror a escribir, porque a diferencia de un tuit que lo borras o una entrevista, lo escrito queda para la eternidad, ¿no es cierto? Entonces, a mí me da terror que las próximas generaciones se lean y se rían de mí. Tal vez lo va a pasar, pero con menos cantidad. Entonces, y aparte que escribir formalmente implica que yo me encierre 6 meses en biblioteca y apague los teléfonos. Correcto. Pero lo voy a hacer. Y yo creo que debería haber un libro que se llame Mitos y Verdades del Correísmo. ¿Y por qué le digo eso? Por el caso de Guayas y Guayaquil. En absolutamente todos los procesos electorales que Correa participó en Guayaquil ganó. Sí. Lo único que perdió, ni siquiera hablemos de Guayas, ¿no? Fue en Guayaquil. Y a penales en términos futboleros. En el 2011. Claro, ¿se acuerda que Nebot decía que si perdía se iba? Y yo creo que el alcalde esa vez, yo no lo veía con la guayabera sudada en una campaña electoral en mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, con respeto que sea nuestro alcalde. Entonces, un mito. El correísmo nunca perdió en Guayaquil. Nunca perdió en Guayas. Si hablamos Correa candidato, porque mire, los procesos plebiscitarios tienen una característica totalmente distinta a los procesos electorales a los que estamos acostumbrados, como a los procesos gremiales. Cuando usted está en una elección plebiscitaria, primero que no lo inventamos en Latinoamérica, la Comunidad Europea se consolidó con los procesos plebiscitarios. Chile, acuérdense cuando salió este monstruo del esnable de Pinochet, en el caso de la claro Chile. Fue el euro. Por favor, en Estados Unidos, por Dios, en Estados Unidos cada semana hay una consulta desde para legalización de una sustancia hasta para cambiarle la calle a un monumento o para cambiarle el nombre de una mascota. O sea, en Estados Unidos, este proceso plebiscitario no lo inventamos aquí. Y los procesos plebiscitarios tienen una característica: no se elige personas. No es una elección de orden directo o indirecto como una presidencial o una alcaldía. Es una elección conceptual donde en la papeleta no está el personaje.
Entonces, a mí ese resultado de Manabí no me sorprende en lo absoluto y el resultado de Guayaquil tampoco, porque no hay que olvidarse que Correa no deja de ser guayaquileño. Y aquí juegan que enemigo Guayaquil, bueno, mala noticia, aquí juegan mucho los símbolos. Yo me acuerdo de las sabatinas con nuestros alumnos, les mando un saludo cuando pude, por la agenda. De hecho, mañana salgo para Panamá a trabajar, pero me acuerdo cuando los alumnos analizamos los discursos de Correa con los chicos, y era un tipo que te hablaba y usted es guayaco, porque el que es guayaco me entiende, cuando hablaba de ir a cazar ciruelas, a cosechar ciruelas al cementerio, ciruelas del muerto. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio salíamos a ir a ver ciruelas del muerto, claro. O cuando él contaba que remaba en el estero salado. Él no. Yo volvía a mi infancia, cuando uno no se acuerda cuando remábamos en el estero salado. Claro. Entonces Correa jugaba hacíamos la pava, cuidado. Se acuerda todo. Claro. Me acuerdo de las chicas del 28 de mayo. También las llevamos, también las ¿Se llevamos. acuerda que íbamos a remar todos? Nos sacamos la camisa y remábamos con la BBD y en la noche no podíamos dormir quemados. Exactamente. Entonces cuando Correa hablaba de esas cosas. Nos tirábamos al agua también. Sí, totalmente, y se podía tirar, pero ahora uno se tira, Ahora y termina, no. va al dermatólogo a la hora, pero en todo caso, Correa jugaba con los símbolos, Sí, señor. que es lo que el gran error, yo creo, de la derecha confunde símbolo con pasado, ¿no? De estos socialismos, porque creo que hacer el símil de Venezuela con Bolivia, Nicaragua y Ecuador es incorrecto, o sea, si usted va a Venezuela y Ecuador, termina yendo a la casa de Correa a abrazarlo y darle las gracias, ¿no? Mire cómo está Venezuela, pero yo creo que lo importante es que estos personajes, más allá del manejo gubernamental y con el desastre que tiene Venezuela, que es indiscutible, lograron apoderarse del manejo de los símbolos. Chávez con Bolívar, Evo por allá con Tupac Amaru. Entonces, en ese sentido, Correa era un tipo que en su comunicación se conectaba y se mimetizaba mucho con el guayaquileño común, ¿no es cierto? Hablaba del estero, hablaba del Comicentro Gafuerte. Iba a dormir abajo. Exactamente. Entonces yo creo que, ojo, o sea, Guayaquil, plazas que fueron anticorreístas. Vámonos a la verdadera encuesta, porque esto no se gana siempre con encuestas. A los resultados. El centro del país siempre fue, digamos, Tungurahua fue prácticamente todos los procesos anticorreístas. Algo tal vez el oriente, por ahí un par de provincias, pero realmente lo de Guayaquil a mí no me sorprende. 7:54 en Huacavilca 830M con el doctor Osvaldo Moreno, analista político. Usted, mi querida Pati. Doctor Moreno, con una ola de denuncias por actos de corrupción, incluso con un ex vicepresidente ya en la cárcel, ¿se podría considerar una ganancia para el presidente Rafael Correa con el tema del no? ¿Lo alcanzaba en el no? Bueno, hay algo que sí es verdad, creo yo. El único depositario, responsable, coayudante, no lo sé en términos jurídicos, del resultado del no es Rafael Correa. O sea, pase lo que pase, me parece que ese resultado es de Rafael Correa. ¿Ya? Y en el caso del sí, como lo comenté al principio de la entrevista, me parece que es una ¿has visto esas precooperativas de vivienda informales que tienen como 200 socios o esas precooperativas de transporte? Me parece que el sí tiene muchos papás, digamos, ¿no? Es una Padrinos. Padrinos, sobre todo. Por favor, Sí. tiene al señor Lazo, tiene a Alvarito, tiene a El PCC. Avanza, tiene al alcalde Nebo. Y está bien. O sea, yo creo, por eso decía, me parece que es muy difícil capitalizar el resultado del sí. Por eso yo creo que el gran ganador, y hay que reconocerlo, es el presidente Moreno, y un mensaje con mucho respeto, señor presidente, a gobernar. Ya se acabó la luna de miel. Pero en todo caso, respondiendo a su pregunta, me parece a mí que hay demasiados depositarios del sí y hay un gran perdedor o un gran ganador en el caso del no, que es Rafael Correa. O sea, dentro de ese balance o ese estado de resultados, si lo vemos así como una empresa, Lenin es el ganador en todo caso. Yo creo que sí. Ahora, ojo con lo que se viene. Se vienen las seccionales, y acuérdense, no quiero ser profeta, pero de pronto para mí un escenario, porque no es serio adivinar ni lanzar, digamos, futurología, sino plantear escenario. Yo no descarto un escenario donde en el ámbito seccional se reconcilien. No les va a quedar otro camino. Ejemplo, Guayaquil. Ya, yo no me imagino el movimiento Jairala por un lado, el movimiento Lenin por otro, el movimiento de Rafael por otro, el movimiento del alcalde por otro. O sea, no me imagino ese escenario, pero sí me imagino un escenario, por ejemplo, en Alianzas. un candidato a alcalde Jairala, por decirle, no lo veo sacando un candidato prefecto. Se me ocurre. O sea, o sea, en ese sentido me parece a mí que van a haber muchos escenarios en las elecciones seccionales en los cuales no se sorprenda que vuelvan a todos a casa. Bueno, tendrán que someterse los correístas, ¿no? Porque ellos en este momento no tienen partido, entonces tendrán que acoger las condiciones que les impongan desde el otro sector. Sí, o se inventarán otros. O sea, yo creo que pero no te olvides, no te olvides, Osvaldo, que aquí lamentablemente las cosas no se hacen en derecho, sino desde la visceralidad política. Total. Y si a Moreno no le interesa que se inscriban o que formen otro partido, bueno, pues no lo van a formar. Recojan las firmas o no las recojan. Así como ocurrió
En su momento, cuando hubo gente que quería hacer consultas populares, tenían las firmas Miau. y no se las hacían válidas, y a otros ni siquiera les entregaron los formularios para que salgan a recogerlas. Entonces, es el Ecuador, pues. Sí, es que ahí hay un detalle también, ¿no? A los amigos del sí. Por eso vea, yo no soy candidato a nada ni aspiro a ningún ministerio ni nada, porque si me voy aquí a trabajar en un ministerio, mi mujer ¿Y me si deja. lo veo después en un ministerio? No, mi mujer me deja, pues me vota. ¿Qué la deja ahí? Me vota, me maletea, pues te va a decir, oye, ¿cómo vamos a vivir de un sueldo digno, obviamente, en el sector público? Hay gente que lo hace y mi respeto es admiración, pero en mi caso no lo haría. ¿Por qué le digo esto? Porque en el caso de Lenín, con todo respeto, señor presidente, y amigos que acaban de ganar, o sea, si se lo hizo a Correa, no se los va a hacer a ustedes. O sea, hablamos de libertad, hablamos de ser enemigos del teatro. Ahorita sí ya podemos, no estamos en campaña, analicemos con frialdad, ¿no? Ok, ya le ganamos a Correa algo, viva yo, ok. Pero le estamos otorgando ni siquiera en Roma. Acuérdense cuando los romanos le daban en el Senado, declaraban dictador a cualquiera por una emergencia. Le estamos dando poderes absolutos al presidente de la República, muy a la ecuatoriana, por esta única vez. La pregunta 3 creo que era, ¿no? ¿Cuál era la del Consejo? La 3. Sí. La 3. Le otorga poderes absolutos. Una lista por esta única vez. No es verdad. Eso, ahí ¿Qué dice la pregunta? La pregunta 3 dice que cesan los integrantes del Consejo de Participación Correcto. Ciudadana y que el presidente enviará 7 ternas. Correcto. Para que las escoja la Asamblea. ¿Dónde está el poder absoluto, pues? Yo Pero quiero ¿quién- ¿Dónde está el poder Ya, absoluto? yo quiero No, ¿y quién las complementar. escoge? No es a quién pongo, es quién las escoge. Yo Yo puedo respetando- poner a quien sea, lo puedo poner a Rafael Correa de primero en las 7 ternas. Veamos pues si la Asamblea lo escoge Yo- en alguna de ellas. ¿Y quién tiene mayoría en la respetando- Asamblea? Perdón, yo respetando la opinión de ustedes. Sí. Para mí esa pregunta fue bien confusa. Muy confusa. Pero esa es la idea, que haya un debate, pues, ¿no? Que haya, este es el tipo de debate que creo que tiene que haber. O sea, y discrepo con Lenín porque básicamente quien tiene la mayoría en el Parlamento es el presidente. Y No la pasó- tiene, pero a ver, pero me estás diciendo que hay un bando correísta y un bando morenista. Y el bando morenista no alcanza pues a hacer mayoría. Y perdón, pero Lenín, hace rato que ya el bando morenista no es la Alianza País, el bando morenista, con todo respeto, es varios partidos. Pero eso Claro. te obliga a dialogar, pues. Ah, bueno, sí. Pero eso te obliga a conversar, eso te obliga a mantener una negociación política. Y si me pones un ejemplo, si en la terna está, obviamente es fantasía, porque esa la magia de las ciencias sociales, queridos radioescuchos, es lo que se llama, ¿cómo está Vito? ¿Qué tal? Es lo que se llama el margen de la verdad relativa. Sí. Todo es debatible. Y si en la terna está, por ejemplo, Correa, la señora Rivadeneira y Marcela Guiñaga, los tres en la terna en una terna. Claro, imagínate. Por eso digo, el presidente tiene un poder de poder. No es que lo anterior era mejor, por supuesto que no. Por Dios, un contralor con 100 sobre 100 que no solo era corrupto, sino que también era chulquero. Por favor. Le ganaba al notario Cabrera, que en paz descanse, de la provincia del Oro. Había una oficina conocida donde el señor prestaba y hay mucha gente feliz porque ya no le tiene que pagar porque el señor está escondido en Miami. Entonces, esas cosas pasaban que son de replay, de vergüenza, que pasarán al basurero inmonioso de la historia de nuestro país. Pero, ok, tenemos pero esperemos, por eso digo, yo creo que sí. A ver, si yo soy un tipo que está contra los poderes absolutos y creo en la libertad y bla, 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 y le doy los poderes a otro, creo que hay una sin perjuicio que, claro, todo es perfectible, por supuesto que hay otros procedimientos, pero en todo caso, ojalá el presidente Moreno se olvide de la mesa servida, le deje esto a la justicia y empiece a gobernar, porque tenemos problemas más importantes que este debate, mi querido Lenín o querido economista. El económico. Por ejemplo. Claro. El Y económico. del que no se hable, del Claro. que nadie habla, del tema de las adicciones. La H se está fumando a nuestros jóvenes en la provincia del Guayas y en toda la Claro, costa. así es. Y ese era tema fundamental de Dalo Bucarán y De de Cintia, Viteri. de Cintia Sem. Y de Cintia Viteri. Entonces, ya se terminó, ya perdió Correa. Bueno, ahora que gane el país, tenemos un problema económico brutal, tenemos crecimiento económico, no lo digo yo, los organismos, y no hay empleo, algo está pasando. Y segundo, el tema de las adicciones que se está llevando a nuestros jóvenes. Y miren lo que pasó, otro ejemplo, miren lo que pasó con los gringuitos en Vietnam. A ellos una guerra los llevó a ese camino, ¿no es cierto? Después vino el tema de las drogas, que fue la guerra de Vietnam, el posguerra de Vietnam fue el tema del boom de las drogas en Estados Unidos. Cuidado, porque esto es grave. El tema de la H se termina tomando a toda nuestra juventud y vamos a tener zombies en las próximas generaciones. Y ese es Muy un bien. tema del gobierno. Muchas gracias, doctor A usted, Osvaldo a usted. Moreno. Y la seguiremos
Claro. Después que A su regrese regreso de Panamá. Claro, Claro, claro. Panamá. Me voy a Panamá a trabajar. tenemos ¿Cuándo allá- vuelve Osvaldo? El día sábado de carnaval. Ah, bueno. A sábado de nadie se carnaval. va largo, pues ya. No, me quedará hasta el miércoles. Hay que trabajar y de ahí tenemos algunas actividades, pero bueno, siempre contento de estar aquí Ya. y un gusto porque la radio, insisto, no coman cuento, la radio es una de las herramientas de comunicación política más efectiva, al menos en América Latina, y cualquier rato podemos traer estadísticas para conversarlo y debatirlo. Pregúntale Sería a Lenín importante. Artieda, que sabe todo. Claro, sería importante. 8 y 1, Amén. vamos, gracias, Gracias. por Dios lo todo. bendiga. Hasta luego, gracias. Huancavelica, la H grande de la información.